En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo utilizar un bucle for anidado y su utilización para crear, por ejemplo, un tablero de ajedrez. Bueno, lo primero que vamos a dibujar es, como siempre, nuestra ventana. En este caso vamos a definir una ventana de 400 por 400. Y vamos a definir dos variables enteras, A, que inicializamos en 0, y B, que inicializamos también en 0. Vale, y ahora empezamos ya a definir el bucle for. Decimos que para A, si A es 0, y A, como en este caso los cuadrados del tablero de ajedrez tiene 8 por 8, pues vamos a decir que haga 8 cuadrados. Igual que antes veíamos en el vídeo anterior el número de elixes que hacía dependiendo del valor de B, aquí vamos a decir que esto sea menor que 8 porque vamos a querer que haga, en vez de 8 elixes como antes, vamos a decir que haga 8 rectángulos. Para eso, si empezamos en 0, tenemos que terminar en 8 para que haga pues 8 rectángulos, 8 cuadrados. Y lo que hacemos es incrementar el valor de la A en 1. El incremento se puede poner así, más 1, incrementamos el valor de la A una vez, o lo podemos poner directamente así, ponemos la A y ponemos 2 más. Eso quiere decir que directamente la A queda incrementada por 1. Bueno, hemos definido ya cuándo comienza el bucle, cuándo termina el bucle y cuándo terminamos. Vale, y ahora vamos a decirle lo que tiene que hacer. Y lo que vamos a hacer es meter dentro del bucle otro bucle for. Entonces vamos a decir que cuando empiece con A igual a 0, haga un bucle, otro bucle, para conseguir que así haga 8 filas de rectángulos con 8 rectángulos. 8 filas con 8 rectángulos. Es decir, que cuando sea la A, va a empezar a hacer 8 rectángulos, será la primera fila. Cuando sea igual a 0, hará la primera fila. 8 rectángulos en la primera fila. Cuando sea igual a 1, hará 8 rectángulos en la segunda fila. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que haga 8 rectángulos en la primera fila cuando algo valga 0? Pues tenemos que hacer un bucle como el anterior que genere justamente los 8 rectángulos. Para eso, pues le tendré que decir que inicie cuando B valga 0, termine cuando B valga 8, e incremente, que esto es lo que utilizamos antes, lo que os decía, que se puede incrementar con A más, o B, en este caso más 1, incrementamos el valor de la variable B en una unidad. Entonces, ahora cerramos el bucle. ¿Y qué quiero que haga cuando A valga 0? Cuando A valga 0 le diré que haga pues los rectángulos que serán los rectángulos de la primera fila. Es decir, cuando A vale 0, hará los rectángulos en este bucle, hará 8 rectángulos en la primera fila. Le diré que quiero que haga rectángulos en la primera fila, que serán ¿de qué dimensiones? Diré que sean de dimensiones el valor de A Bueno, antes de definir el rectángulo tenemos que definir el color del rectángulo, ya que vamos a hacer un tablero de ajedrez. Entonces el tablero de ajedrez será blanco o negro dependiendo de dónde empiece. Por lo tanto, quiero que el primer rectángulo sea negro, el siguiente sea blanco, el siguiente sea negro, el siguiente sea blanco. ¿Cómo indicamos al programa esto? Pues lo que vamos a hacer es decir que sume, vamos a decir un condicional, if, si A más B lo dividiésemos entre 2, pero no lo vamos a poner. Lo que nos interesa no es la división, el resultado de la división, sino el resto de la división. ¿Y cómo puedo conseguir el resto de una división, en este caso con processing?
poniendo el símbolo del porcentaje. Si ponemos esto, está indicando que quiero el resto de la división de esa suma entre 2. Está un error porque he puesto esto fuera del paréntesis del condicional. Bueno. Entonces, si A más B dividido entre 2, su resto es igual a 0, si fuera el resto igual a 0, eso significa que el número de la fila más la columna es par. Y si el número de fila más columna es par, entonces vamos a pintar el rectángulo de negro. Por lo tanto, abrimos la llave y decimos lo que vamos a hacer. Que vamos a pintar, a rellenar de negro. Decimos que entonces el relleno del rectángulo será negro. Es decir, si la suma de la fila y la columna en la que nos encontramos al realizar el proceso, en este caso A0, B0, 0 entre 0 será 0. Entonces, el dividir entre 2, si hacemos el primer paso, 0 más 0, tendríamos 0 más 0, 0. Dividido entre 2, 0. Resto 0. Por lo tanto, en ese caso, dibujamos negro. Dibujamos la columna de negro. Pero claro, ¿qué pasará entonces si es impar? Pues en ese caso, que esto también lo hemos trabajado anteriormente, diremos que entonces rellene de blanco. Si no es par la suma, pues entonces decimos que rellene de blanco. Bueno, y cerramos. Vamos a poner, nos falta el punto y coma, y cerramos el condicional. Y ahora tendremos que decirle qué hacemos. Hemos rellenado, pero no hemos dicho qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tiene que rellenar? Pues vamos a rellenar un rectángulo. Un rectángulo. En este caso, ¿de qué dimensiones? Pues del valor de la variable A o la variable B, del valor de la variable B por 50, para que nos salgan justamente 50 por 8, 400, la dimensión de la ventana. Y A por 50. Estamos diciendo, claro, la dimensión que tiene que tener el vértice en el que se tiene que dibujar el rectángulo. En este caso, si es la fila 0 y empieza a hacer el primer rectángulo de esa fila, que también es 0, pues será la 0 por 50, 0, 0 por 50, 0. Es decir, estamos dibujando el rectángulo a posición vértice 0, 0. Y claro, ¿de qué dimensión es? De 50 por 50. Cerramos el paréntesis, punto y coma. Y cerramos la llave del bucle for y cerramos la llave del otro bucle for. ¿Veis aquí? Aquí yo creo que nos sobra un paréntesis. Veis que tenía un error. Estaba marcando ahí un error. ¿Veis? Marca aquí un error en paréntesis de cierre. Bueno, lo quitamos. Habíamos puesto un paréntesis de más. Y bueno, vamos a ver lo que hace y luego ya comentamos. Ejecutamos. Fijaros, ¿qué es lo que ha creado? Un tablero de ajedrez. Negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. ¿Con cuántos? Con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a explicar el proceso una vez más. Definimos la variable empezando en 0, la A y la B lo mismo. Empezamos en 0. Definimos la ventana 400 por 400. Bien, y explicamos ahora. ¿Qué pasa cuando A vale 0? Que si A vale 0, que en principio vale 0, se empieza a realizar este bucle.
pasamos entonces, cuando A vale 0, a ejecutar lo que hay dentro del bucle for. ¿Qué hay dentro del bucle for? Hay otro bucle, que entonces dice, si A vale 0, entonces hace este bucle, y empezaría a valer A, B, 0. Si B 0, se realiza este bucle. Y entonces, ¿qué hace este bucle? ¿Qué es lo que hace este bucle? En realidad este es el importante, este bucle, ¿no? El otro es lo que nos hace repetir las filas, pero este bucle es el que hace los rectángulos. Este bucle, que empieza aquí, y como veis se te marca aquí la llave, empieza aquí y termina aquí, ¿de acuerdo? Este es el bucle que es el que está realizando los rectángulos. Entonces, ¿qué hace este bucle? Cuando A vale 0, entonces B también vale 0 y empieza a reproducirse el bucle. Entonces, lo que hace es sumar fila más columna, 1 más 1, es 0 más 0, perdón, que el primero vale 0 más 0, el valor de A es 0 y el valor de B es 0, que entonces sale par. Si divido entre 2, el resto, si el resto da 0, quiere decir que si un número par lo divido entre 2 y da resto 0, quiere decir pues, que el número es par. Si el resto de dividido entre 2 no diera 0, es que es impar. ¿Qué pasa si da resto 0? Que lo relleno de blanco, de negro, perdón. 0 de negro. ¿Qué es lo que pasa aquí? 0 más 0, 0 entre 2, 0, resto 0. Por lo tanto, está indicándonos que es par. Si es par, relleno de negro. ¿Qué pasa si no es par? Pues que rellena de blanco. Nos vamos al siguiente. ¿Qué pasaría aquí? Que estaríamos en que A en este bucle vale 0 y B valdría 1. En este caso, porque ya hemos pasado al siguiente dentro de B, incrementa 1 y ahora valdría B1 y haría el siguiente rectángulo. En esa posición sería 0 más 1, 1 entre 2, tendría resto 1. Estaría diciendo que es impar y por lo tanto rellenaríamos de blanco. ¿De acuerdo? Vale, y una vez que ya he decidido si la posición en la que nos movemos es par o impar para rellenar en negro y en blanco, nos pasa a hacer lo que tiene que hacer, que es el rectángulo. En este caso, fijaros la definición. El rectángulo nos está diciendo que se va a situar en centro, en vértice, B por 50, A por 50. En realidad, claro, fijaros, si B vale en este caso en el primer paso 0 y A también vale 0, nos está situando en ese vértice. ¿De acuerdo? En ese vértice. 0 por 50, 0, A por 50, 0. Por lo tanto, dibujo un vértice de 50 por 50. Vale. Pasamos al siguiente, la siguiente vez que se reproduce el bucle, porque todavía este sigue reproduciéndose. Ha pasado aquí y sigue reproduciéndose. Se ha incrementado una vez y B vale 1. B vale 1. ¿Qué pasa ahora? A vale 0 y B vale 1. 1 entre 2, resto 1. Rellena entonces, este se lo salta y pasa aquí. Rellena de blanco. Vale, vaya a rellenar de blanco ¿qué? Este rectángulo. ¿Y este rectángulo dónde lo sitúa? Ahora B vale 1. 1 por 50, 50. Por lo tanto, ahora mueve la X a 50. ¿Y cuánto vale la Y? La Y sigue valiendo A, que vale 0 porque no hemos vuelto a reproducir ese bucle. Seguimos reproduciendo este hasta que no terminemos de reproducir este, no saldrá del bucle y empezará otra vez del 0 el bucle primero. Por lo tanto, A vale 0. 0 por 50, 0. Por lo tanto, ahora sitúa el segundo vértice en la posición 50, 0. Aquí. Vale. Termina de hacer el rectángulo y repite este bucle. Ahora estaríamos en B igual a 2. 2 más 0. 2 entre 2, resto 0. Entonces rellenaría de negro. ¿En qué posición? Pues ahora si B vale 2, 2 por 50, 100. Nos venimos aquí en la X. Pero la A sigue valiendo 0. Por lo tanto, se mueve en 100, 0. Y así sucesivamente, siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta que B vale 8. ¿Qué pasa cuando B vale 8? Que este bucle ya no se reproduce. Pasa, sigue pasando, ya no se reproduce, viene aquí, pero claro, cuando llegamos aquí, tengo que seguir reproduciendo este bucle porque solo lo ha reproducido una vez cuando A vale 0. Y tiene que seguir reproduciéndolo hasta ¿qué? Hasta que A valga 8. Por lo tanto, ahora A valdrá 1. Y reproducirá el mismo esquema que antes, solo que con el valor A igual a 1. Cuando A vale 1, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad en la representación de los rectángulos? Cambiarle la posición 1 por 50, 50. Y entonces bajamos el I 50. Y entonces volvemos a crear una fila de 8. En el siguiente otra fila de 8. En realidad el primer bucle lo único que me hace es bajar de posición 0, 1, 2, 3,
hasta el 8, y el segundo bucle lo que me hace es generar los rectángulos, si os dais cuenta. Este es un ejemplo muy sencillo y muy interesante de cómo utilizar el bucle for, y en este caso anidado. Con un ejemplo muy sencillo podemos hacer cosas muy curiosas.